Tal nuevamente? Buenas noches. Gracias por acompañarme en la realización de estos videos. Y pues déjenme platicarles que la aceptación que ha tenido estos videos a través de subirlo a la página pues han sido buenas, y las preguntas y las observaciones que me hacen las agradezco mucho, puesto que de esa manera nos retroalimentamos para continuar engrandeciendo o de alguna manera compartiendo el conocimiento. Es importante para las personas que beben, porque me han preguntado cuál es la forma, y la única forma que se tiene es asistir a un grupo, y ahí de alguna manera va a emprender el camino para la recuperación. Recordemos que la enfermedad necesita ser tratada como tal. Entonces los invito a que asistan a los grupos de AA, y ahí van a entender, van a ser recibidos, se les va a dar una junta de información, y por supuesto que los resultados los van a ver a corto, mediano y largo plazo. Es una garantía. Entonces, nos quedamos en la glosa del segundo paso. Recordemos que habíamos hablado del beligerante, de la persona que tiene un científico que puede, incluso puede asegurar que él puede mostrar que Dios no existe. Hablamos del agnóstico, hablamos del ateo. Hoy vamos a tocar de las personas intelectualmente preparadas, las personas que tienen una preparación académica, que les cuesta mucho trabajo el poder asumir o el poder aceptar un poder superior a ellos, aunque tienen un problema de salud, recordemos que es una salud mental, salud espiritual, salud física, llamada alcoholismo. Pero el intelecto muchas veces, en vez de buscar las alternativas, hay veces que se enfrenta uno con ellos, porque el conocimiento o la preparación que cada uno tiene impide que uno tenga una concepción de un poder superior. Me refiero a los alcohólicos, a las personas que presentan ya los signos y síntomas de esta enfermedad. Las personas que no tienen problemas, pues pueden de alguna manera incluso disertar o disentir con relación a ciertos puntos o opiniones con relación a la religión, pero ellos no está de por medio su vida. En un alcohólico sí. Un alcohólico va por medio de su vida, su estabilidad emocional, su familia, su situación económica, su posición social. Entonces, para ellos sí es importante el poder asumir o asimilar que dentro de este proceso sí se requiere un poder superior a ellos. ¿Sí? Entonces, continuamos con la glosa del segundo paso, y les voy a las preguntas que me hicieron con antelación, que me envían de manera personal. Pues sabemos que es anónimo, o sea, no voy a decir nombres ni nada de eso, solamente las preguntas específicas, respuestas específicas. Pero para eso es importante que le demos continuidad a la glosa del segundo paso, para ir viendo, o sea, las personas que llegan a los grupos y se topan con esta realidad, con esta verdad. ¿Sí? Entonces, dice, si éramos como tú, o sea, se refiere una persona ya dentro del grupo platicando con otra. ¿Sí? Nos pasábamos de listo, nos encantaba que la gente nos considerara precoces, nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo, como globos. Aunque hacíamos lo posible para ocultar esa actitud entre los demás, en nuestro fuero interno creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad, debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todopoderoso. El intelecto podía conquistar la naturaleza.
ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos, con solo ponernos a pensar tendríamos el botín del vencedor. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros antepasados o al Dios de nuestros padres. Es decir, nosotros cuando llegamos, el primer contacto que tenemos es con las personas que nos educan. En este caso, nuestros padres son los primeros que nos dan referencia con relación a un poder superior, a Dios, de acuerdo a la religión que ellos profesen. Y eso es la primera información. Después es la religión, el medio ambiente, la educación, donde nos desenvolvemos. Esas son las referencias primarias que tenemos, ¿sí? Dice, pero nuevamente Don Alcohol tenía otros planes. Nosotros que tantos habíamos ganado casi sin esfuerzo, lo perdimos todo. Nos dimos cuenta que si no volviéramos a considerarnos, moriríamos. Encontramos muchos en AA que habían pensado como nosotros. Nos ayudaron a desinflarnos hasta llegar a nuestro justo tamaño. La desinflación del ego no es otra cosa más que la ubicación de la realidad. En el grupo lo que hacen es trastocar el ego. El ego, recordemos que el ego es el yo, pero el yo visto de manera deformada. Muchas veces se cree que la vida, las personas, Dios, la naturaleza, los amigos, la familia, todo gira alrededor nuestro. Ese es el egocéntrico, el que se siente el centro del universo y todo lo demás tiene que circundar su vida. Tenemos también al ególatra. El ególatra es aquel que su propia imagen la adora y además quiere que los demás adoren su propia imagen, ¿sí? Su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, y muchas veces toman papeles de personajes importantes. El ególatra, el adorador de su propia imagen. Y tenemos también el egoísta, la persona egoísta que no es capaz de desprenderse absolutamente de nada y quiere que todo mundo le sirva, que todo mundo le dé, pero cuando se trata de desprenderse de lo que él más adora o más cree que sin eso no puede vivir, le cuesta mucho trabajo. No comparte ni conocimiento, no comparte ni el pan, no comparte recursos, no comparte absolutamente nada. Solamente la mayor parte de las personas quiere que alrededor de él circunde todo también, ¿sí? Entonces, cuando el ego se hace presente, el orgullo juega un papel muy importante. En el cuarto paso vamos a ver cómo el orgullo desencadena otras patologías, porque la enfermedad del alcoholismo va desarrollando patologías, ciertas enfermedades de tipo emocional, de tipo mental, que la personalidad de la persona que es alcohólica está distorsiona la realidad, como lo menciona el segundo paso. O sea, el intelectual piensa que puede inflarse y que puede pasar por encima de los demás. El intelectual, la persona que está llena de conocimiento y que minimiza el grado académico de los otros, que minimiza la actitud o que minimiza también la personalidad de otros, porque siente que vuela por encima de los demás, ¿sí? Entonces, dice, con su ejemplo nos demostraron que la humildad se refiere a los doble A's, que con su ejemplo nos demostraron que con la humildad y el intelecto podían ser compatibles. O sea, la humildad con el intelecto pueden ser compatibles, con tal de que siempre antepusiéramos la humildad al intelecto. Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra.
esta fe también la puedes recibir tú. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Algunas veces malinterpretamos el concepto de la humildad y el alcohólico tiene mucho eso. Muchas veces cree que la humildad es una persona que vive humilde, que no tiene estudios, que su capacidad económica es baja, y que por lo regular son personas que trabajan para él, para el alcohol. Entonces dice y hace referencias de la humildad. Una vez una persona, un amigo, un padrino, me explicó esto de manera gráfica. Allá en la Ciudad de México hay unas personas que empujaban los carritos de basura. Esos carritos de basura pues recogen, andan barriendo las calles y van empujando su carrito, y me decía, mira, muchas veces se cree que eso es la humildad, ¿sí? Y dice, no es así. Y después subimos a unas oficinas donde estaban muy suntuosas, amplias, grandes, se veía que había progreso, y de inmediato me decía, muchas veces se cree que estas personas que han logrado el éxito material son soberbios, son egocéntricos, y que carecen de humildad. La enseñanza que me daba es que muchas veces se puede malinterpretar, porque me decía, ¿cómo sabes tú que la persona que va empujando su carrito de basura sea su orgullo el que la mantiene ahí? Que no permita que lo ayuden, que no solicita la ayuda, que no quiere prepararse, que no quiere asumir una responsabilidad superior porque piensa que así está bien, y además rechaza. Y yo conozco a muchos que llegan a los grupos, que se les da la ayuda, no, es que yo no vine por ayuda, yo no quiero ayuda, a mí nadie me ayuda, y rechazan la ayuda. Es el orgullo que no permite que otras personas lo ayuden, lo asistan, lo apoyen. Es que yo puedo solo, yo solamente necesito estar bien, y todo va a llegar por añadidura. Y también hacía referencia con la persona que estaba en esa oficina grande y decía, puede ser que la persona aquí sea humilde. La humildad no solamente se relaciona con un asunto de poder adquisitivo, no tan solo la humildad se refiere a los que menos tienen. Él platicaba y decía, esta persona que tiene a su cargo infinidad de trabajadores, que tiene una empresa próspera, es humilde. ¿Por qué? Porque no anda de presuntuoso, da alimento, lleva alimento a las casas, a las familias a través de su empresa, da empleos, y no anda de presumido como muchos que en las calles los ven, o sea, incluso con pantalones o ropa de marca, que pudiera decirse que son referencias, ¿no?, de un estatus social. Y las personas prósperas no necesariamente sean orgullosas o soberbias o egocéntricas, no. Muchas veces las personas que se confunden con humildes, lo que hay dentro en su fuero interno puede ser un orgullo espantoso. Entonces, en AA, la ubicación de la realidad es esa, la desinflación del ego es esa. Para los orgullosamente intelectuales que piensan que por el poder de su pensamiento, con el poder de lo que ellos creen, van a vencer la enfermedad, van a vencer la vida, la enfermedad se encarga de ponerlos en el lugar que les corresponde, porque recordemos que esta enfermedad no es solo una cuestión de índole mental, sino hay otros factores, como lo vimos en el primer paso. La persona que bebe perdió la facultad de la voluntad, no importa si es intelectual, no importa si es rico, no importa si es pobre, no importa ningún estatus social, no importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si es joven. O sea, perdió la batalla. Entonces, en el segundo paso lo que necesitan es la ayuda.
y para poder recibir la ayuda necesitan primero estar conscientes y ser humildes para poderla aceptar, porque la arrogancia y el orgullo lo único que ponen son barreras entre los seres humanos, barreras entre creencias incluso, cuando muchas veces la realidad le grita a esa persona, ¿sabes qué? Tu orgullo es la que te mantiene así. Y ellos defienden esa posición y dicen, no, es que no es el orgullo, o sea, es que tengo mala suerte, es que todo el mundo me odia, nadie me quiere. No, es el orgullo que impide que otras personas se acerquen a auxiliarles. ¿Sí? Continuamos. Estos intelectualmente preparados, orgullosos, dice, estábamos hartos de la religión y de todo lo que lleva la religión. La Biblia nos parecía una sarta de tonterías. Podíamos citarla, versículo por versículo, y en la mañana de genealogías perdimos de vista la bienaventuranza. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzablemente buena, a veces indudablemente nefasta. O sea, se refiere a la Biblia. Muchas veces su moral parecía inalcanzablemente buena, a veces indudablemente nefasta. Pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaban a tanto de los creyentes, entre comillas, incluso en sus trajes de domingo, cuando nos encantaba recalcar el hecho de que millones de buenos hombres de la religión seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios. Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los negativos. Después de unirnos a AA, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Lo que les decía, los intelectualmente que sienten que vuelan por encima de los demás por el poder de su pensamiento, porque son muy inteligentes, las primeras referencias que hacen es con relación a las personas que asisten a los templos, que asisten a las religiones, y realzan la conducta de aquellos creyentes, la hipocresía. También hacían referencias, bueno, ¿y por qué dicen, la Biblia habla de amor, o a veces está llena de disparates, o su moral es muy, pues nadie puede cumplirla, pero sin embargo las personas religiosas, velas, ahí anda el vecino que va todos los domingos a la iglesia y también se emborracha, ve todo lo que sucede. Y sin embargo, o sea, ¿cómo voy a creer yo en eso? Si vean lo que está sucediendo con la humanidad, si además en el nombre de Dios se matan las personas. O sea, ¿cómo está eso? ¿Sí? Pero son racionalizaciones inconscientes de la persona, racionalizaciones inconscientes para poder justificar y decir, todo está mal, yo estoy bien. Así piensa el alcohólico. Por eso la radiografía de su manera de ser, pensar y de actuar dentro del grupo a través de la terapia de reflejo, uno puede entenderlo. Es más, uno puede acompañarlos, uno puede aportar en ellos la propia experiencia de cómo, porque llegan científicos, llegan, como les mencionaba la vez pasada, o sea, personas que verdaderamente conocen la Biblia y dan fe y dan testimonios de ella. O sea, me refiero a sacerdotes, pastores, personas que perdieron la batalla, o sea, porque estamos hablando de una enfermedad, y la enfermedad no conoce de religión, no conoce de dogmas, no conoce de creencias, se manifiesta y punto. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Dice,
al destacar los pecados de algunas personas religiosas, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes. O sea, al resaltar los pecados de otros, nos hacía sentir que nosotros, o el alcohólico, la persona que bebe, o la persona emocionalmente enferma, lo primero que hace es, para justificar sus actos, para justificar sus hechos, empieza a buscar los pecados de otros. Dice, además podíamos evitarnos la molestia de reconocer algunos de nuestros propios defectos. O sea, todos los demás tienen defectos, menos yo. Y no se necesita ser alcohólico. La verdad, no se necesita ser alcohólico para poder vislumbrar ciertas conductas, ciertas patologías, para poder justificar su manera de ser, pensar y de actuar, que a veces se contrapone incluso con la convivencia social. Maneras de ser, pensar y de actuar, justificando sus actos, señalando las actitudes de otros o los defectos de otros. El fariseísmo que tan desdeñosamente habíamos condenado de los demás era precisamente el mal que nosotros nos aquejaba, el fariseo. El fariseo, recordemos, o sea, ¿quiénes son los fariseos? Los que condenaron a una persona por lo que hizo, por sus actos que hizo, que para ellos eran pecados, pero para ellos era ley. Entonces el fariseo muchas veces embarra todos los pecados, justifica su manera de ser, viendo los defectos de otros. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe, pero finalmente, al llegar derrotados a AA, cambiamos de parecer. El intelectualmente que cree que puede flotar por encima de los demás, el beligerante que pelea con todos en cuestiones de fe, el científico que dice que puede demostrar que Dios no existe, el agnóstico, el ateo militante, todas esas personas, cuando pierden la batalla con su manera de beber, con su manera de consumir, con su manera de relacionarse con los demás, no tienen opción. O sea, tienen que entender que necesitan un poder superior a ellos. Su intelecto, su presuntuosa manera de ser, tiene que hacerse un lado. La desinflación del ego no es otra cosa más que la ubicación de la realidad del sujeto. Es decir, la persona que llega a un grupo llega a solicitar ayuda. No puede llegar a ir a decir, yo te voy a decir cómo puedes solucionar tu vida. No es cierto, no funciona así. Llegó porque está derrotado, porque aceptó que tiene una enfermedad, aceptó que no tiene voluntad, que va a seguir bebiendo y tiene que asumir una responsabilidad de manera personal basado en un principio básico. Yo no puedo, primer paso. Él sí puede, Dios sí puede. Dice, como los psiquiatras han comentado a menudo, la rebeldía es la característica más destacada de muchos alcohólicos. La rebeldía. Y podemos verlo. O sea, las personas que tienen una persona cercana que bebe, solamente es cuestión de revisar su conducta. Son rebeldes, son groseros, son egocéntricos, pagados de sí mismos, sienten que nadie los merece, son mitómanos, mentirosos, faltos de humildad. O sea, esa es la patología, o sea, los psiquiatras así los definen. No es una opinión mía, sino es una patología que va a través de los años mostrando la verdadera personalidad del alcohólico. Y de algunos que no son alcohólicos, pero que viven esa misma patología. Por eso los grupos de autoayuda no tan solo se refiere a los que consumen alcohol, sino también a los neuróticos, que es la característica básica. Por eso están neuróticos anónimos. No necesitan consumir alcohol, ninguna otra sustancia, para tener algunas de estas patologías.
Así que no es de extrañar que muchos de nosotros huyamos pretendiendo desafiar al mismo Dios. Perdón, dice, así que no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismo Dios. A veces le hemos hecho porque Dios no nos entrega, no nos ha entregado las buenas cosas de la vida que le habíamos exigido. O sea, ¿cómo voy a creer en Dios si le pedí hijos sanos y no los tengo? ¿Cómo voy a creer en Dios, o sea, si le pedí salud y no la tengo? ¿Cómo voy a creer en Dios si todo lo que yo le solicito no me lo da? Pero una cosa es pedir, solicitar, y otra cosa son las exigencias. Y obviamente que las exigencias, incluso los mismos seres humanos, cuando alguien le exige a alguien, lo primero que hay es una barrera. O sea, pídeme lo que quieras, nada más no me exijas. Porque si me exiges, o sea, no vas a obtener de mí absolutamente nada. Son patrones y son conductas que se viven a cada rato en la sociedad. Dice, como niños codiciosos que escriben una carta a los Reyes Magos pidiéndole lo imposible. Más a menudo habíamos pasado por una gran calamidad, según nuestra forma de pensar. Salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. Es decir, o sea, si teníamos una persona enferma y le pedíamos que Dios la aliviara y no sucedió eso, sino que se murió, es una parte que uno puede decir, pues ahí está, yo le pedí que aliviara a mi familiar y al contrario, se murió. ¿Cómo voy a creer en él? Si él no cumple, o sea, no hace lo que yo le pido. Dice, la muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas. Rezamos a Dios para que hiciera cambiar de parecer, que la hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. O sea, le pedíamos a Dios que la persona con la que nos gustaba pensara de manera diferente y nos aceptara. Gracias. Dios mío, cámbiala, ¿no? Para que se fije en mí. ¿Sí? Allá afuera hay muchas de esas personas. ¿Sí? Dice, rezamos para tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o sin hijos, algunas veces sin hijos. ¿Sí? Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. Los seres queridos de quienes tanto dependíamos nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego nos convertimos en borrachos y le pedimos a Dios que nos salvara. Pero no pasó nada. Esto ya era el colmo. Al diablo con esta fe, dijimos. Principalmente cuando ya se perdió en su totalidad la batalla. Cuando nuestro grado de exigencia fue solicitarle a Dios todo lo que acabamos de mencionar. Luego le pedimos que nos sacara del alcohol y no sucedió absolutamente nada. Sino al contrario, la ruina, la decadencia y sobre todo la violencia que se cierne a través de la persona que bebe, del borracho, del alcohólico. Dice, cuando encontramos a AA se reveló el erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debería ser nuestra voluntad. Nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarle. La fe es confianza y no desafío. Lo primero que se aprende en el grupo, la fe es confianza y no desafío. Con el desafío lo único que estamos nosotros empoderando o forzando es el orgullo, es el ego. Creer significa confiar y no desafiar. En AA vimos los frutos de estas creencias, hombres y mujeres salvados de la catástrofe final, del alcoholismo. Los vimos reunirse y superar sus otras penas y tribulaciones. Los vimos aceptar con calma sus situaciones imposibles, sin tratar de huir de ellas,
ni de reprochárselos a nadie. Esto no solo era fe, sino una fe que obra. Bajo todas las circunstancias, para conseguir esta fe, no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar con toda la humildad que esto nos podía costar. O sea, necesitamos la fe, pero necesitamos la humildad para poder aceptar que se perdió la batalla, que necesitamos una nueva forma, una nueva estructura para poder transitar, para poder caminar. ¿Sí? Ya casi terminamos el segundo paso. Y el tercer paso decidimos, fíjense, si el primer paso es algo que cuesta mucho trabajo el aceptar con relación al asunto de la fe, el tercero todavía es un poquito también, un tanto cuanto que golpea al ego, o sea, todavía más, porque cada paso es desinflación del ego, es ubicarlo en su exacta dimensión, en su exacta realidad. O te apegas a los principios de AA, o enfermas y mueres. Enfermas quiere decir, le das continuidad a la enfermedad y mueres. ¿Por qué? Porque al lado de la persona que bebe hay desgracia, no puede haber paz, armonía, fraternidad, amor, comprensión, tolerancia, respeto. No, eso no existe en una persona que bebe. Hay desgracia, hay conmiseración, hay deseos de venganza, hay orgullos, hay tragedia, hay mucha tragedia. Dice, bueno, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos en el segundo paso. Imagínense, poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. O sea, es algo todavía un poco más complicado, por eso los grupos llegan miles de personas, pero no todos se quedan, porque solamente se queda aquella persona que sabe que perdió la batalla y que lo único que tiene para asirse es AA y los 12 pasos, ¿sí? Entonces, pues se está poniendo interesante por las preguntas que me hacen, ¿no? Las personas, y voy a tomar unos minutitos para contestarle algunas. AA no te obliga a que creas en absolutamente nada, solamente te pide en el segundo paso de que tengas un poder superior a ti, porque muchas veces cuando nosotros o cuando la persona alcohólica toma como referencia su manera de ser, pensar o actuar, el resultado es lo que vemos, o sea, tragedia. Como les mencionaba, no puede una persona que bebe tener a su alrededor armonía, ¿no? Lo que hay es desgracia. Porque me preguntaban por qué la mayor parte de los escritos que pongo hay violencia. O sea, ¿por qué refiero a la violencia? Porque alrededor de una persona que bebe lo que existe es violencia. Violencia primero hacia sí. ¿Por qué? Porque el atentar en contra de su vida, el beber como bebe, el actuar como actúa, es agresión personal, es violencia hacia sí mismo. Y si uno se agrede de esa manera, pues lo más seguro que la violencia se genere hacia todo su entorno. Los alcohólicos que llegan a los grupos, en su haber, en su vida, lo que caracteriza es la violencia. Fueron violentados desde niños probablemente, crecieron en un mundo de violencia y por lo tanto el resultado es violento. Escuchen o solamente observen la persona que bebe, puede ser una persona pasiva, buena gente, no tiene ningún problema, ningún conflicto, pero cuando bebe se desata el monstruo, se desata el resentido, se desata el violento, se desata una persona que quiere agredir, no que quiera agredir, sino que agrede física, mental, emocional a lo que está a su alrededor. O sea, el alcohólico en síntesis es una persona violenta y la violencia genera
desestabilidad emocional en su entorno. Entonces, lo que yo plasmo en esos escritos es una referencia de la violencia, porque eso es lo que hay. Cuando hay amor, hay comprensión, hay tolerancia, hay respeto, es otra cosa. Eso solamente se logra a través de una transformación, se logra a través de la aplicación de ciertos principios morales, espirituales, para poder tener esa conversión. Y cuando se tiene esa conversión, por supuesto que alrededor también puede haber violencia. La diferencia radica en cómo la asume la persona que está dejando de beber. Cómo contribuye a la armonía en vez de la violencia. Entonces, sí, no lo digo yo, lo dicen los hechos. Hay que buscar a nuestro alrededor y veamos, saquemos nuestras propias conclusiones. Si alrededor de una persona que bebe existe la armonía, la paz, la tranquilidad y la integración familiar, pues no tendría razón de ser los grupos de autoayuda, nada en absoluto. Es más, ni la misma religión. Pero sin embargo, lo que hay detrás de una persona que bebe es primero la autoagresión y después, con esa manera de ser egolátrica, egocéntrica, pues lastima a los que más quiere, principalmente a lo que está a su alrededor. Bueno, pues les agradezco que hayan que vean este video y si tienen alguien que presenta los síntomas del alcoholismo o que no presente los síntomas solamente de beber, sino su conducta sea perniciosa o sea nociva para la sociedad o para la misma familia, invítenlos a ir a un grupo de neuróticos anónimos o de adictos a las relaciones destructivas, porque el alcohólico muchas veces es muy dependiente o hay personas muy dependientes y no saben dónde recurrir para resolver un asunto de índole personal, de cuestiones afectivas. El codependiente y el dependiente es una simbiosis patológica muy desgastante y por lo regular hay tragedia, siempre hay tragedia. Las personas enfermas emocionales están rodeadas de tragedia. Bueno, pues hasta aquí dejo este video y les agradezco mucho su paciencia y los invito la siguiente semana a continuar con esta glosa de los pasos y vamos a llegar al cuarto paso, que me gustaría de ver, o sea, la raíz, o sea, por qué el alcohólico piensa así, siente así, por qué se justifica así, por qué está lleno de resentimientos, por qué está lleno de justificantes, por qué siente que es extraño, que no encaja en la sociedad. Nada viene de la nada ni va hacia la nada. El cuarto paso, que es el inventario moral del propio alcohólico, puede dar herramientas para poderlas corregir. Porque dice, solamente conociendo las deformaciones emocionales es como podemos corregirlas. Si no se conocen, olvídense. Solamente va a ser una persona que se justifica a través de su buena conducta. Cuando por dentro bulle el miedo, la soledad, la angustia, la desesperación, los resentimientos, el odio, pero a veces con una sonrisa cree que puede iluminar el mundo. No es cierto. Las actitudes muchas veces salen del fuego interno y lastiman alrededor. Bien, pues agradezco mucho y gracias por tomarse el tiempo de ver estos videos y a todos les deseo un fin de semana lleno de gloria, lleno de paz, lleno de armonía con las personas que aman. Y a mis compañeros les deseo felices 24 horas, solo por hoy. Gracias, buenas noches.